¿Qué harías? Si una noche escuchas gritos en el piso de al lado, llamas a la policía y aún así el peligro sigue ahí. ¿Y si te dijera que eso pasó varias veces y nadie hizo nada? Hoy no vamos a hablar de ficción, hoy hablamos de alguien real. Un hombre que mató a 17 personas, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Hoy, en Caso Cero, empezamos con uno de los asesinos más perturbadores de la historia. Jeffrey Dahmer nació en 1960, en Estados Unidos. Desde pequeño era distinto, no tenía amigos. Pasaba horas solo, aislado, sin hablar. Mientras otros niños jugaban, Jeffrey sentía fascinación por la muerte. Encontraba animales muertos y los diseccionaba. Dahmer no buscaba solo matar, buscaba algo peor, poseer. Quería que sus víctimas no pudieran abandonarlo. No soportaba el rechazo, no soportaba quedarse solo con el tiempo, esa necesidad enfermiza. Se convirtió en su motor. Su primer asesinato ocurrió siendo muy joven. No hubo huida, no hubo consecuencias inmediatas. Y eso reforzó una idea peligrosa en su cabeza: puedo hacerlo y nadie me detendrá. Ese fue el verdadero inicio. Durante años, Jeffrey Dahmer llevó a sus víctimas a su apartamento en Milwaukee, un lugar normal, un edificio cualquiera, vecinos normales, y dentro, un horror constante, gritos por la noche, olores extraños, sonidos de golpes. La policía fue llamada varias veces. En una ocasión, una víctima escapó desnuda y herida. Jeffrey habló con los agentes, mintió y ellos le creyeron, devolvieron a la víctima, al asesino. Minutos después, esa persona murió. Dahmer no fue detenido antes, porque la gente fallara individualmente, sino porque el sistema prefirió mirar a otro lado: racismo, desinterés, prejuicios. El caso cero no fue Dahmer, fue el momento en el que pudieron pararlo, y no lo hicieron. Todo terminó cuando una persona logró escapar, y esta vez, la policía sí entró al apartamento. Lo que encontraron no parecía real: fotografías, restos humanos, pruebas imposibles de ignorar. Dahmer fue arrestado en 1991, confesó 17 asesinatos. Y este solo es el número 1. ¿Confiarías en alguien solo porque es guapo, educado y parece buena persona? ¿Y si te dijera que esa confianza fue lo último que sintieron decenas de personas? Porque el asesino del que hablamos hoy no se escondía en la oscuridad, se escondía a plena luz del día. Este es el caso cero de Ted Bundy. Ted Bundy no encaja con la idea clásica de un asesino. No era solitario, no era raro, era carismático, inteligente. Incluso trabajó ayudando a víctimas de delitos. Estudiaba derecho, tenía novia, sonreía bien. Y eso fue exactamente lo que lo hizo tan peligroso. Nadie sospecha de quién parece, demasiado normal. Bundy no atacaba por la fuerza desde el inicio, atacaba desde la empatía, fingía estar herido. Un brazo escayolado, muletas, pedía ayuda, y cuando alguien decidía confiar, ya había cruzado el punto de no retorno. Ese es el caso cero aquí, la confianza usada como arma. Sus víctimas eran jóvenes, muchas de ellas universitarias, personas normales que simplemente quisieron ayudar. Durante años, personas desaparecían, sin conexión aparente, hasta que alguien empezó a notar algo inquietante. Muchas habían hablado con un hombre llamado Ted. Bundy fue detenido, y aquí es donde la historia se vuelve absurda. Se defendió a sí mismo en el juicio, hablaba bien, convencía, tanto que durante un traslado logró escapar, no una, 2 veces. Cada fallo del sistema le dio más tiempo, más víctimas, más poder. Ted Bundy no fue letal solo por lo que hacía, lo fue porque la sociedad
No podía aceptar que alguien así fuera un monstruo guapo, inteligente, educado. El caso cero fue pensar, no puede ser él. Ted Bundy confesó más de 30 asesinatos, aunque se cree que hubo muchos más. Fue ejecutado años después, pero su historia dejó una lección clara. El peligro no siempre grita, a veces sonríe. ¿Y si te dijera que durante años hubo decenas de cuerpos enterrados bajo una casa y nadie lo supo? ¿Y si ese hombre era querido por los vecinos, ayudaba a la comunidad y animaba fiestas infantiles? Porque el monstruo de hoy no se escondía, vivía como un ciudadano ejemplar. Este es el caso cero Jiangwen Gazi. Jiangwen Gazi era en apariencia un hombre normal. Tenía trabajo, amigos, reputación. Participaba en eventos comunitarios y se disfrazaba de payaso. Para entretener a niños en hospitales y fiestas, le llamaban el payaso amable. Nadie imaginaba que esa misma persona escondía una de las historias más oscuras jamás contadas. Gacy tenía un lado controlador, violento y manipulador. Buscaba jóvenes vulnerables. Les ofrecía trabajo, ayuda, dinero fácil, y cuando entraban en su casa, la historia cambiaba. Ahí empieza el verdadero caso cero, confiar en alguien solo porque parece respetable. Durante años, personas desaparecían tras haber sido vistas por última vez. Con John, nadie unía los puntos, hasta que algo llamó la atención. Un olor insoportable. Bajo su casa, Gacy tenía un espacio. Debajo del suelo, un hueco que usó como cementerio. Más de 20 cuerpos fueron encontrados, enterrados bajo su vivienda. Vivían encima de ellos, literalmente. La policía comenzó a investigarlo. Cuando una víctima desaparecida fue vista por última vez en su casa, registraron el lugar. Lo que encontraron no parecía real. Pruebas, objetos personales y finalmente, restos humanos. El payaso amable ya no podía esconderse. John Gacy confesó el asesinato de 33 personas. Fue condenado y ejecutado. Su historia dejó una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces confundimos apariencia con seguridad? ¿Te imaginas no poder dormir tranquilo durante meses porque alguien entra en casas al azar solo para matar? Puertas cerradas, ventanas bajadas, y aún así nadie estaba a salvo porque este asesino no seguía un patrón, solo aparecía. De noche, este es el caso cero de Richard Ramírez. A mediados de los años 80, Los Ángeles dejó de dormir. Personas encontradas sin vida, en sus propias casas, sin relación entre ellas, sin aviso previo. Familias enteras empezaron a poner rejas, alarmas, cerrojos. Nadie sabía quién sería el siguiente. Richard Ramírez tuvo una infancia marcada por la violencia, las drogas y la falta total de límites. Desde joven se obsesionó con el mal, el miedo y el control. No buscaba dinero, no buscaba fama, buscaba terror. Ese fue su verdadero caso cero. Disfrutar del pánico ajeno. Ramírez no tenía víctimas concretas, no tenía edad, género, ni lugar fijo. Entraba de noche, en casas al azar, usaba ventanas abiertas, puertas mal cerradas. Esa imprevisibilidad fue lo que lo hizo tan difícil de capturar. No podías prevenir algo que no entendías. Los medios lo llamaron Stalker, el acosador nocturno. La ciudad entera conocía ese nombre. Personas dormían con cuchillos bajo la almohada. Otras se mudaron. El miedo ya no estaba en la calle, estaba en casa. Todo terminó cuando su rostro apareció en televisión. La gente lo reconoció.
Richard Ramírez fue identificado por civiles y rodeado. No cayó por un gran plan policial, cayó porque ya no podía esconderse. Richard Ramírez fue condenado por múltiples asesinatos y murió años después en prisión, pero su legado no es solo el número de víctimas. Es el recuerdo de una ciudad entera viviendo con miedo a la noche. Durante años, más de 50 personas desaparecieron en una misma zona y nadie sospechó del hombre que siempre estaba cerca. Andrei Chechilo parecía invisible, padre de familia, trabajador normal, sin aspecto violento. Pero entre los años 70 y 90, en la Unión Soviética, este hombre cometió algunos de los crímenes más brutales jamás registrados. Atacaba principalmente a niños y jóvenes, en estaciones de tren, bosques o lugares aislados. La policía lo arrestó varias veces y lo soltó. ¿La razón? El sistema soviético no creía en los asesinos en serie. Literalmente decían que eso era un invento de Occidente. Mientras tanto, Chitilo seguía matando durante más de una década. El carnicero de Rostov actuó libremente, dejando un rastro de terror que nadie supo o quiso detener a tiempo. Finalmente fue capturado en 1990. Confesó 56 asesinatos. Fue ejecutado en 1994. Su historia demuestra algo escalofriante. A veces el mayo ere problema no es el monstruo, sino quienes se niegan a creer que existe. Esto fue caso cero, el punto donde empiezan las historias que muchos prefieren ignorar. Si quieres una segunda parte, deja tu like y suscríbete y dime en comentarios ¿qué tipo de historias quieres ver en el próximo vídeo?